prehistoria para nosotros los historiadores, porque toda disciplina, toda ciencia siempre tiene una aproximación, ¿no? Entonces nosotros tratamos de observar en lo posible qué buscamos comprender. La pregunta es vital para poder profundizar en cualquier aspecto de cualquier disciplina auxiliar de la historia, ¿no? ¿Qué se quiere aprender cuando se estudia prehistoria? Porque la prehistoria no es una disciplina solamente para paleontólogos o para arqueólogos, es también para historiadores. ¿Sabes? Es un detalle que nosotros nos olvidamos, que nos pasa de largo. Nosotros estudiamos principalmente las conductas humanas en aquellos lejanos tiempos. Punto. Claro que esto hay que explicarlo y hay que sustentarlo, no solamente hay que dejarlo como una puerta abierta, ¿no? Cada vez es más frecuente pues, encontrar en el registro arqueológico alusiones a las capacidades cognitivas de los diferentes homínidos. Es decir, cada vez se va encontrando que el ámbito del lenguaje cumple un papel fundamental, ya no solamente en la organización y primeros sistemas administrativos, por decirlo menos, del Homo sapiens o de los primeros sapiens, principalmente en Europa, sino que también se va encontrando que la relación del lenguaje, la relación de la interacción verbal, es un formato que cruza no solamente a los primeros sapiens, sino también a homínidos como el antecesor o el antecesor y el propio neandertal, ¿no? Entonces, disponemos de los registros arqueológicos con la finalidad específica de encontrar las principales capacidades cognitivas de los primeros homínidos. Cognitiva no significa otra cosa, sino que hallar cómo ellos aprendían del entorno. ¿Sí? Entonces no nos extraña para nada, pues, que el fin mismo de la prehistoria es el estudio de la conducta, en aquellos muy lejanos tiempos. No es difícil, pero asumir esta comprensión de por sí nos va a llevar a nosotros, historiadores no especializados, a buscar comprender similitudes, ¿no? Los profesores que nosotros hemos tenido cromañones, no, no hemos tenido, pero tampoco tenemos lamentablemente estudios de que profundizan la vida de los primeros habitantes del Perú. Y ahí estamos hablando de la Machay, de Piquimachay, ¿no? O de la Oricocha. Estamos hablando cerca pues, de 10.000 a 12.000 antes de Cristo, los primeros habitantes del país. Bueno, en todo caso, los primeros habitantes de la zona andina, ¿no? Para el Perú. ¿De dónde venían? Venían del sur, venían del norte. Eso es algo muy difícil todavía de hallar, ¿no? Entonces, pero claro, aquí la diferencia escribe en que aquí llega un solo género de Homo, ¿no? El Homo sapiens, un solo género de homínido, ¿no? A toda América en realidad, ¿no? En cambio, pues en Europa en algún momento coexisten inclusive, aunque por brevísimo tiempo, hasta tres formas distintas de homínidos, ¿no? Incluyendo el Neandertal, incluyendo algunas poblaciones de Divergensis y finalmente de Sapiens, ¿no? Entonces, todo este orden, todo este criterio que luego ustedes van a explayarse, ¿sí? Se registra principalmente a través de algunas ciencias auxiliares, ¿no? Las ciencias auxiliares que vamos a nombrar nosotros en unos momentos tienen esta relación, ¿no? ¿Qué relación? Que están conectadas por el interés de rescatar ese centro que tiene la prehistoria, ¿no? Que no es sino el estudio de la conducta humana, ¿no? Entonces, este actual desarrollo, por ejemplo, nos lleva a disciplinas con alto sentido de búsqueda de comprensión del pensamiento y lenguaje. La neurología, por ejemplo, pero profesor, no hay restos de neuronas. No, no los hay. En realidad no hay restos de neuronas de ningún homínido, salvo de los últimos 50 años que se hayan guardado, entre comillas, ¿no? No lo hay. Pero la neurología también puede encontrar registros
¿sí? Sino hasta ahora, por ejemplo, con el ADN que se ha entendido de los neandertales, se encuentra en verdad muy poca y muy corta la diferencia entre neandertales y sapiens sapiens, ¿no? O sea, son muy pocos los genomas que nos diferencian y nos distancian, ¿no? Por ello, observamos nosotros que estas ciencias actuales han alcanzado, pues, importantes niveles de conocimiento, lo que nos permite realizar hoy en día una inferencia con ciertas garantías de la conducta del paleolítico, ¿no? La etapa en la cual están los neandertales estriba dentro del paleolítico medio, ¿no? Es decir, que a partir de allí se hace una serie de criterios de búsqueda de información con psicología. Recuerden que nosotros ya, o sea, para esto, por ejemplo, se tiene un estudio pormenorizado de las conductas de los primates, y asumiendo que la cultura de los primates pues, es evidentemente por encima y de lejos inferior al de homínidos como el antecesor o el neandertal, sin embargo nos da y nos brinda ya algunos caracteres muy importantes sobre estas primeras comunidades. La sociología, bueno, el tema de los enterramientos, es un tema que siempre nos dará a nosotros las luces para saber por qué se enterraba, qué significaba. Bueno, ya sabemos que el enterramiento era una especie de pequeña, muy sencilla ceremonia, seguramente con algunas palabras, con algunos restos de flores traídos de 20, 50 kilómetros, ¿no? Pero lo más importante de señalar en el enterramiento es que, por ejemplo, los que se han descubierto nos dan una, una serie de preguntas difíciles de contestar. ¿Qué preguntas? Pues, ¿a quiénes enterraban? ¿Enterraban solamente a los parientes cercanos? ¿Enterraban a los líderes, a las líderes? ¿No? Entonces, toda esta serie de preguntas todavía están por contestar y tendrán expectativa de ser resueltas a la medida que se vayan descubriendo más y más el resto de Neandertal, ¿no? Ahora, algo interesante es que el Neandertal, pues, ya habíamos visto la clase pasada, que se maneja en el llegar y no llegar, en el ser y no ser, en el estar y no estar. Entonces, por ejemplo, bajo esa perspectiva, sí se puede comprender el alimentarse, es carne al fin y al cabo. O sea, se le hace el entierro, ¿no? Seguramente se le hace el acto funerario, estamos hablando de neandertales, en sus distintas variantes, de alberguensis, ¿no? Eh, pero una vez que están muertos, pues es comida, ¿no? O sea, es carne. Y por tanto, según los distintos restos que se han encontrado, inclusive se veía carne arrancada. Por eso esto llevó durante mucho tiempo a pensar en una especie de canibalismo ritual, ¿no? Sin embargo, no se ha encontrado un patrón digamos, de sacrificio, ¿no? Que nos digan, o que nos indiquen, o que nos orienten a pensar de que efectivamente se mataba cada cierto tiempo para que luego estos restos sean alimentados por la comunidad. No, no es así, o al parecer al menos no va por esa línea. La persona fallecía, le daba el rito funerario, pero de ahí al poco tiempo, poquísimo tiempo, a los días nada más, si el hambre rezaba, pues nada, tampoco está enterrado, ¿no? Simplemente esa carne en una cueva se seca, tiene carne seca, ¿no? Es decir, estaba dentro del parámetro de pensamiento, ¿no? El neandertal, el darle un enterramiento, y eso no obste de que se pueda alimentar de los restos de la persona, es carne al fin y al cabo, y la gente tiene hambre. Es decir, no era visto como una especie de necrofagia, ¿no? De comer ritualmente el tema de los muertos, no, era parte de su cultura de aprovechar mejor los restos de los otros, ¿no? La tratar era muy fuerte porque tenía una alta ingencia de calidad de, de consumo, ¿no? De calorías, ¿no? Muy bien, entonces con ello vamos encontrando nosotros que en unos momentos le damos pase para la primera tanda de orales, ¿sí? Creo que entró alguien más, vamos a ver. Ah, no, ahí está, muy bien. Por el momento vamos a empezar ahí con
Rodolfo, Roger también habló un poquito al principio, vamos a volver a invitarlo para que nos diga, nos mencione algunas características generales del texto. Muy bien, seguimos. Muy bien. Entonces, al profundizar estos registros, al analizar detenidamente todos estos espacios, encontramos nosotros una evolución morfológica, pero para nada sencilla. ¿Qué significa esto? Que durante la mayor parte de nuestro desarrollo evolutivo no se aprecian similares progresos. Vamos a ver un caso muy concretito, ¿sí? Con un video que les tengo preparado, que es el Homo antecesor, es decir, aquel que es, digamos, el paso previo a los primeros neandertales. Vamos a verlo aquí en este pequeño video, ¿sí? Muy bien, vamos por acá. Muy bien, aquí está. Voy a, perdónenme, ahora sí ya lo encontré. O sea, vamos al antecesor. Este se llama como antecesor porque justamente es quien antecede a los neandertales. Hay una todavía discusión, ¿no? ¿De dónde proceden los neandertales? ¿De los erectus? ¿De comunidades que ya habían salido eh, inclusive con Homo antecesor? Es toda una discusión, ¿no? Que está presente, que vamos a conversar ahora mismo, ¿no? A través de una pequeña visión, ¿no? Bueno, pues todo lo que sabemos que es... ¿Se ve, se escucha? Sí, profesor. Excelente, ¿no? De acá de esto un breve comentario y empezamos con la participación de ustedes, ¿sí? Bastante, pero nunca suficiente y desde luego estamos lejos de conocer todo lo que sabremos de esta especie que es la más antigua de Europa. Está muy vinculada a las raíces humanas de Europa, lo cual no significa que sean los restos humanos más antiguos de Europa, porque todavía hay restos más antiguos que se han encontrado en distintos lugares. Estos son algunos de ellos. No tienen una especie asignada, no se les ha podido asignar una especie porque son muy fragmentarios y todavía pues faltan muchos más fósiles para poder realmente asignarles a una especie. En Orce, en Granada, pues tenemos en el yacimiento de Barranco León un diente infantil de un individuo que debió tener unos 10 años de edad y pues este es el molar, cuya foto veis, que tiene más o menos 1,4 millones de años. Y se encontró además este fantástico yacimiento, pues miles de artefactos líticos del modo 1, del modo oldubayense, y muchísimos restos de fauna con marcas de corte por haber sido procesadas por aquellos humanos. También en Orce, en otro yacimiento cercano, Fuente Nueva, tenemos presencia del modo 1 de la industria aldubayense, con más de 2.000 herramientas de sílex encontradas allí y también fauna procesada. De Orce también procede un fragmento encontrado en los años 80 un fragmento craneal
que se apodó el hombre de Orce, que veis ahí en la fotografía, pues asociado a un cráneo completo de Homo erectus, una réplica, y que está expuesto allí bueno, pues ha generado cierta controversia porque pues, distintos estudios consideran que ese fragmento craneal no es humano, ¿no? Sino que puede ser de un équido o un rumiante. En Cueva Victoria, en Cartagena, tenemos una falange humana un poquito más reciente que los materiales que he mencionado anteriormente, tiene unos 850, 900.000 años, casualmente, o no, la misma cronología que los restos de Homo antecesor de Grandolina, que tienen más o menos esa datación, como explicaré luego, de unos 850.000 años. Y, por supuesto, en Atapuerca tenemos otro de los fósiles más antiguos de Europa, fósiles humanos, en la cima del elefante, esta mandíbula y estos mandíbula parcial y estos dientes que veis aquí, que tiene 1,2, 1,3 millones de años y presenta pues una peculiar mezcla de caracteres primitivos y de caracteres modernos o derivados. Y bueno, pues todavía tampoco se ha podido asignar a una especie. Estos son los yacimientos, quiero decir, de Atapuerca, del sistema de Atapuerca. Digamos, si este es un poco el camino forestal, la pista forestal que está llevando hacia los yacimientos, este es el punto de entrada. Lo explico pues para determinadas personas, bastantes, yo creo, que se han unido a la conferencia y que nunca han tenido oportunidad, porque a la evidencia, digamos, más antigua de una cara moderna. Una cara moderna en determinados rasgos, como por ejemplo este que se ve muy claramente y veis en la fotografía, que es la fosa canina, es decir, la depresión que hay por debajo de la zona orbital, se parece muchísimo a la de Homo sapiens. Tenemos aquí una fotografía de Homo sapiens. Esa depresión es un rasgo de modernidad en la cara de Homo antecesor que no ocurre pues, mismamente en este mismo espécimen que os he enseñado, que es el chico de Turkana. Un poquito más antiguo, este tiene 1,5, 1,6 millones de años, pero desde luego es un rasgo que tiene muy poco que ver con el rasgo equivalente en los Homo erectus. Pero es que además se ha estudiado a nivel micro la estructura de crecimiento y de reabsorción ósea de la cara. Este, por ejemplo, es el Turkana boy que os acabo de enseñar la réplica y vemos aquí los puntos de desarrollo facial y los puntos equivalentes en Homo antecesor, que son muy distintos en la región suborbital y en la región. Perdonen, yo estaba hablando, yo había puesto pausa, disculpen. Le decía que la explicación que nosotros estamos viendo sobre la presencia pues del antecesor, ¿no? Todavía no se puede afirmar que efectivamente tenga alguna línea de conexión directa con el Neandertal o haya sido la especie de la cual luego surgirán los Homo sapiens. O sea, esa discusión todavía no se concluye. Pero lo que sí está bien propuesto, y a partir de acá ya le doy el paso a los alumnos, es que en el Paleolítico Medio, los neandertales de Europa y el Próximo Oriente, de cultura musteriense, que los humanos anatómicamente de África, tienen diferencias muy radicales. Es decir, jóvenes, por favor, hay que sacarnos de la cabeza eso que a medida que el sapien avanza, el neandertal se va yendo. No va por ahí el tema. Es mucho más complejo que eso. Lo que encontramos es una especie predadora, como la del sapien, que es capaz de palmear, de cazar y de recolectar por el número que ellos tienen con mucha mayor efectividad que sus parientes, las comunidades neandertales, ¿no?
medida que estos primeros sapiens o los antecesores, ¿no? Son por lo menos mínimamente tres especies distintas de dominios que conviven en Europa entre 900.000 y 300.000 a.C. Estas especies en verdad están compitiendo por alimentación, pero no en el sentido de que se maten entre ellos. Podrá ser seguramente, pero va por otro lado. ¿Y por qué lado va? Por el lado en el que la especie que tenga la mayor posibilidad de sobrevivir, ella es la que va a ir capturando todos los recursos alrededor. Su caza va a ser más efectiva del sapien, su recolección va a ser más efectiva, distinto, por ejemplo, al neandertal, ¿no? Distinto. El neandertal no es que sea torpe, no es torpe el neandertal, es inteligentísimo, pero la falta, tal vez, una mayor apertura comunicacional le está pasando factura. Sus cuevas durante un periodo grande pueden reunir 40, 50 individuos y cada uno con un sentido de pertenencia no de grupos, sino de familia, de unidad. En cambio, las relaciones sociales son mucho más complejas en los sapiens. ¿Sí? Hay un mayor desarrollo, no solamente político, sino es un desarrollo de múltiples dimensiones. Así que encontramos pues nosotros eh, que este pronóstico medio que encuentra hasta tres especies de dominios solamente hablando de Europa, a medida que vaya llegando al paleolítico superior y el neolítico, al paleolítico superior, por ejemplo, estaremos hablando de las últimas especies de Homo neanderthalis. Serán las últimas. Se supone que algunas de ellas se van a ir a refugiar a un antiguo lugar, ¿no? A Atapuerca, ¿no? En España. En ese momento no era para nada lo que hoy en día es. ¿No? Entonces, jóvenes, a ver, hasta allí ya vamos a hablar un poquito y ahora vamos a preguntar. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué les pareció la lectura de Rivero 2008, 10 años después, ¿no? Una lectura bastante sugerente. ¿No? Hola Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas y cordiales noches. Adelante, ¿cómo estás? Rosa. Buenas noches, profesor. Hola Rosita, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, acá estábamos conversando, perdón, y ya voy a empezar a anotar algunos orales, ¿no? Para poder también ir completando su notita de a poco, que está también muy A ver, muy bien. ¿Qué te pareció la lectura de Rivero 2008? Por favor, adelante, lo que creas conveniente, dale. Ya, profesor, comienzo. Sí, me pareció una lectura bastante nutrida porque explicaba, también detallada, ¿no? Porque te daba bastantes puntos, bien ordenada también la lectura, ¿no? Esto de la arqueología del lenguaje. El autor nos explica cómo se va construyendo esta arqueología del lenguaje desde el proceso evolutivo del género Homo en función a los periodos, ¿no? El periodo primitivo, intermedio, que es donde más o menos ya se habla de un lenguaje concretamente, ¿no? Y el último periodo. Y me parece que ahí en el segundo periodo es donde se desarrolla o ya se puede, digamos, percibir y constatar la ecuación que el autor hace, que me parece también bien, bien entendible, ¿no? Uno, con esa explicación, uno puede entender cómo funciona el lenguaje, ¿no? El autor nos dice que son tres sistemas. El primero es el sistema nervioso central, el segundo es la audición y lo complementa la fonética, que sería la voz, ¿no? En cuanto al sistema nervioso central, lo que me llamó la atención es que el autor nos explica que todo es un proceso psicobiológico, ¿no?
en el cual el sistema nervioso central, allí en ese aspecto han encontrado pues estudios comparativos, ¿no? De los aspectos anatómicos, ¿no? De los cráneos para ver cómo han podido encontrar indicios que efectivamente puedan hacer pruebas empíricas, ¿no? De que efectivamente se ha desarrollado esta parte del cerebro, ¿no? Del cráneo, en todo caso. Y en el tema de la audición también, ahí un poco que me detuve a pensar y cuando pone el ejemplo de los niños, ¿no? De cómo los niños aprenden escuchando también, ¿no? Y luego me pregunté, ¿no? ¿Cómo hacían las personas sordomudas para comunicarse, ¿no? Y así estaba buscando un videíto para entender, ¿no? Y ahí vi que ellos tienen un lenguaje dáctil, ¿no? Distinto, porque no han desarrollado la audición ni la voz, entonces no se cumple la ecuación, pero sin embargo, aquí también hay un proceso de desarrollo, ¿no? En el cual eh, se crea un propio sistema de alfabeto y de lenguaje propio para estas personas, ¿no? Eso me pareció interesante, que me un poco que me hizo curiosear, como se dice, ¿no? El tema de qué pasaría en las personas que no cumplen esta ecuación, ¿no? Del sistema nervioso central con audición y con fonética que vendría a ser nuestra voz, ¿no? Em, y bueno, también me llamó mucho la atención el aspecto de los factores sociales, porque el autor decía que, por ejemplo, para que los homínidos necesiten hablar o expresar algo, ¿no? Ya sea una situación de ayuda, auxilio, el homínido ha tenido que tener un estímulo, ¿no? Y esto es justamente el estímulo dentro de una necesidad colectiva. Eso es el aspecto determinante, dice el autor, ¿no? Por el cual se logra el desarrollo cognitivo, ¿no? Porque primero se tiene que sentir o que pensar, ¿no? Dame un ejemplo, por ejemplo, de esta necesidad de comunicación o de comunicabilidad grupal, por ejemplo. Cuando hay una situación de peligro, ¿no? Un homínido que se encuentra solo necesita que su tribu, su clan le ayude, ¿no? Entonces necesariamente tiene que expresarse. Ahí me parece que hay una necesidad colectiva de expresarse, ¿no? Cuando está en peligro o cuando es atacado por otras especies o incluso animales, ¿no? Claro. Y, eh, voy a poner, no sé, 18, 19, tú eliges, ¿ah? Profesor. Sí, Sí, ha es que, estado muy interesante la lectura. no, y además, ¿sabes qué es lo que me gusta de tu análisis, Rosa? Y ese es el análisis de un historiador. Y por favor, no me tengan a menos porque, en el sentido, no, no, sino que lo digo porque yo también escribo historia, ¿no? Ustedes de repente me han googleado, tengo publicaciones en Google Scholar, tengo publicaciones no sé, o sea, siempre tengo por ahí cosas. Pero ese análisis que has hecho, Rosa, es el análisis que se hace un historiador, ¿ya? En el cual, evidentemente, nosotros tenemos que coger de lo que tenemos para trabajar. Entonces, por ejemplo, tú cuando me dijiste que, bueno, me sorprendió encontrar el tema de la relación o la importancia que se le da a los sordomudos, ¿no? Entonces, buscaste información para poder contrastar, ¿no? Bueno, yo Sí, ahí, fue una curiosidad porque hay personas que son sordas, hay personas que son, y bueno, los sordos hablan por el lenguaje de señas, ¿cierto? Y los sordos tienen el sistema braille, pero también hay sordos ciegos y ahí como que un poco dije, wow, más complicada la situación para estas personas, ¿no? y no solo eso, sino acá también, por ejemplo,
hay un dato más también, hay un dato más que has tomado en consideración, ¿no? Definitivamente, ¿qué hacían las personas, los homínidos como neandertales o antecesores que lo generalizan muy bien como el término homínidos, con los que nacían, entre comillas, fallidos, los que nacían con complicaciones? Claro. Ahí, ¿cómo habrán sido, no? Esos homínidos que nacieron sordos o que no pudieron desarrollar su sentido de la audición. ¿Cómo habrán sido? No, eso ya un poco más difícil, creo, ¿no, profesor? Digamos, en el aspecto social que puedan haber estudios, ¿no? Porque no hay muchas pruebas empíricas. No, 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 muy bien, ¿ah? Mira, ¿sabes qué? Yo te voy a, a poner 19, ¿ya? Un minuto. Ya te has ganado a pulso. Ya, yo no regalo notas a nadie. Yo pongo la nota que amerita, sea en privado, sea en público. Por si acaso, y en privados y públicos, yo pongo la nota que veo, en la cual había un esfuerzo. Mira, tú ahorita nada más has expuesto cerca de 17 minutos. Yo te he contado el tiempo. ¿Mm? Te felicito, ¿ah? Estoy muy feliz porque... 17 minutos, profesor. ¿17 o 7? No, 17. Ah, ¿es tanto? Sí, sí, no, has hecho una ponencia tú solita. No parece. No, no parece, es así. Cuando uno está metido en el tema, lo damos. Mira, tú has empezado a hablar cerca de las veintitantos, son 7:44. Eso que te cuenta. Muy bien, ¿ah? Te felicito sinceramente, ¿ah? Ya te voy a colocar de una vez, ¿sí? Rosa Stephanie. ¿Ya? Esto lo voy a promediar, recuerden, todo es 25, 25, 25. ¿No? Ahora lo voy a promediar con los trabajos, ¿no? Pero eso te va a ayudar, ¿ok? Muy bien, ¿ah? Muy bien. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Ah? ¿Cómo lo hizo bien? ¿No? Lo trabajó bien, ¿verdad? Hemos empezado muy bien. Y por favor, acá nadie piense que se puede equivocar, porque estamos aprendiendo. Aprender significa equivocarse. ¿Ya? Así que suelta nomás, si tengo que corregir, lo corregiré, pero no hay un ánimo de quién sabe más, quién sabe menos. Acá el ánimo es compartir. ¿Ya? Ah, Rodolfo. Ah, ya. ¿Se escucha mejor ahora mi audio? ¿Ustedes me escuchan mejor ahí? Sí, sí se lo escucha mejor, profesor. Ah, ya. Es que ya se malogró mi auricular. Sí, profe, claro, se le escucha un poco bajo, yo no le escucho tampoco. O sea, cuando Ya, tenía su audífono sí se le escuchaba bien, ¿no? Como ayer, ahora, así, pero bueno, ahora, ahora sí, sí, un poco casi igual, pero si no se puede, normal, ¿no? Pero ayer solo con su audífono sí se le escucha bien, pero ahorita sí, casi se me ha tampoco no lo roto, escucho, se me ha roto, pero se me ha bueno, roto. no, 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 yo la se próxima puede, semana, nomás, ¿no? pues, la próxima semana ya va a estar arreglada, no te preocupes de eso, ya. Porque ahora Ya, profe, gracias. el domingo me iré acá a las Malvinas, ahí sin cambiar el cable. Muy bien. ¿Ah? Gracias, Rodolfo. Mira, Rodolfo nos pasó la voz. Perfecto. Rodolfo, por favor, adelante. ¿Qué opinión te amerita el texto? Tú no te preocupes, tú dale nomás. Adelante, por favor, maestro. Rodolfo, por favor, ya puedes intervenir, ¿ah? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Adelante, por favor. ¿Qué opinión te amerita el texto de Rivero? Adelante. Rodolfo, por favor, Uy. Ah, bueno, de repente está fallando su máquina. Ahorita entra seguro, ¿ah?
porque si no, ya, muy bien, muy bien. Roger, por favor, estimado, adelante, adelante. ¿Qué opinión te amerita el texto? ¿Sí? Adelante, por favor, Roger. Sí, profe, bueno, claro, la lectura es como que, como dijo la compañera, casi todo de la lingüística del hombre, ¿no? Prácticamente tiene que ver con la clase que ayer usted también dio acerca de cómo se comunicaban ese género, ¿no? Con las vocales E y O, ¿no? O sea que no era como se pensaba antes que era, ¿cómo se llama? Era un ser así cavernícola, sino que como los animales, así se comunicaban a través de gestos y solo con el silencio, ¿no? O sea, un gesto como un hola, así decía de una forma graciosa y una forma medio tosca, puede significar diferentes significados, ¿no? Y claro, tiene mucho que ver con el mundo del pueblo de los sordomudos, algo así, ¿no? O sea, eh, se comunicaban a través bueno, un hola, hola, o si no, hola, o algo así como usted decía, significaba una diferente forma de expresión, ¿no? Y como dije, o sea, claro, ellos vivían unos, con lo de 20, en cambio el Homo habilis era era una especie de 50, eran más personas, ¿no? Y Exacto. bueno, eso es lo que lo puedo rescatar, que o sea, a través del lenguaje, de un lenguaje que no es como pensamos, se piensa tal vez que era como un lenguaje así, tipo muy cavernícola, sino como ya es así como casi como nosotros, ¿no? Solo que no está como que el lenguaje así como los idiomas español, inglés, así, ¿no? Y ¿qué más? Y bueno, eso fue lo que era el Neandertal, ¿no? Eso es lo que pude rescatar más o menos de la lectura, profesor. Ajá. Y gracias, profe. Bien, muy bien. Es verdad. A través del curso, muy buena, buena, buena tu presentación, ¿sí? Te voy a poner una buena nota, ¿sí? Un minuto. Sí, Rosa, y ese es el objetivo del curso. El objetivo del curso es conversar, ¿no? El objetivo del curso es dialogar un poquito. Yo hago la presentación. Cuando es una lectura nueva, yo soy el que lo trabajo, ¿no? Lo expongo, pero por supuesto son ustedes los que van armando la clase, ¿no? Y entonces esta es la línea, la temática del curso. Y esto es lo que nosotros esperamos del desarrollo del curso y eso está bien que sea así. ¿Ya? Yo estoy muy contento. ¿Ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Por favor, Rodolfo, cerramos con broche de oro. Adelante, estimado. Sí, disculpe, profe, se me fue la conexión. No te preocupes, caballero, esto nos pasa a cualquiera. Adelante, maestra. Ya bueno, decía que en relación al artículo de Rivera del 2008, me llamó más la atención la comparación que hace entre el Homo sapiens y el y entre los que entre el neandertal y el cromañón. Eh, Como decía, a nivel de trabajo ejecutivo, las diferencias no, no eran muy no eran muy amplias, pero en cambio, en cuanto al desarrollo social y simbólico, el, el neandertal presenta limitaciones en cuanto a lo simbólico, ¿no? An- ante lo ante la ante lo simbólico del espacio y el tiempo, ¿no? Y y pues esas limitaciones podrían ser lo que lo que la favoreciera más para sobrevivir a periodos de cambio de clima que enfrentan en el tiempo en el que desaparece el promedio. Creo que es lo que podría resaltar de la del artículo, que es relación entre neandertales y cromañones.
un enfoque cognitivo. Y ya, Rodolfo. Hay que profundizar un poquito, ¿ah? Ya, eh, tal vez de repente no haya un modelo o forma, ¿no? Pero, pero siempre, Rodolfo, y mi sugerencia, ¿sí? Para los tres en general, es siempre hagan fichas. Lo que ustedes han visto que yo hago clase con mis fichas, ¿no? Entonces eso les va a ayudar a hacer conectores lógicos, ¿ya? Entonces, yo, como son 4 cuadros de orales para todo el ciclo, yo por ahora te lo voy a dejar en blanco, Rodolfo, pero yo quisiera que profundices un poquito, ¿ya? De repente, en Bien, la próxima entendido. clase, sí, no te preocupes, yo sé que todos están full ahorita. Tú también trabajas y estudias, supongo, Rodolfo. No por el momento no. No, ya, no, está bien, sí, por el momento, como dices, de repente en este momento ha estado elaborando, el tema además de pandemia ha sido muy duro para todos nosotros. Así que yo lo comprendo, yo quedo. Pero te doy la oportunidad para que esta misma lectura, la de Rivero 2008, nos la vuelvas a poner los jueves. ¿Ya? Ahí Ya, bonito, ¿no? A tus fichas. O sea, mira, o sea, por favor, estas cosas, o sea, como somos poquitos y podemos generar un espacio de empatía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les muestro, y ahora mismo, ¿no? Mire, por ejemplo, acá tengo yo las lecturas. ¿Y qué es lo que hago? Fichas, ¿no? Las fichas que todo el mundo conoce, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Carbonell, ¿no? Aquí le voy a compartir, ¿sí? Perdóneme, ¿no? Abro el Carbonell y voy aquí está. Pues ahí tengo mi ficha, ¿no? Carbonell y Ortolá, organización, o sea, cuando hicimos eso, acá están mis fichitas, ¿eh? Acá están mis fichas normales, acá está el texto de Carbonell y acá pongo mi comentario, ¿no? Y listo, y sobre eso comenzó. ¿Sí? Entonces, esa sería una sugerencia para trabajar las lecturas, ¿no? Porque si no, no, porque si no nada, si no simplemente aprenderemos, pero en forma epidérmica, ¿no? Es decir, por encimita nada más, ¿no? Y la cuestión es ir, y además el tema es bonito, ¿no? O sea, ver cultura donde aparentemente no la había, como lo mencionó Rosas, pues eso de por sí es bueno. Ya, así que hay que tomarlo con el mejor de los criterios, no hay ninguna animadversión, hay siempre oportunidades, pero oportunidades una también, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Oportunidad es una, ¿no? La primera es gratis, ¿no? Ya la segunda, ahí sí ya aplicamos la ley de Hammurabi. Ya, estimado, ¿sí? sí, entendido. No te preocupes, no te preocupes, no, en el sentido de así militar, no, para nada, yo he sido más ocioso, yo mi carrera de historia de 5 años la hice en 7, así que ejemplo no soy, ¿ya? Y así que en función a ello, pues las oportunidades, ¿ya? Pero está bien, ya el juez te vamos a escuchar una posición más potente, sin lugar a dudas, ¿no? Bien, entonces jóvenes, ya hemos pasado nuestra primera ronda, sí, son un total de 4. Ahora puede haber mejoras también, ¿ah? Por ejemplo, ponte que de repente a alguien le he puesto 16, pero si en la siguiente clase hace una exposición bonita, fuerte sobre el tema, pues ni hablar, pues, ¿no? Entonces el joven la hizo, ¿no? La rompió, como se dice, ¿sí? Por ejemplo, revisando el tema de Ortolá, de Carbonell y Ortolá, pues aquí observamos que ya no solamente el Neandertal, sino desde el Homo erectus ya el hombre producía armas, generaba fuego, manipulaba objetos. Es decir, hay culturas más atrás del Neandertal. Sin embargo, solamente hoy por hoy, de quienes se han encontrado más restos, y aún así no mucho tampoco, es de los distintos tipos de Neandertales. Y por ello es que hacemos nosotros una reconstrucción. Recuerden cómo hemos empezado nosotros la clase, cuál es el objetivo del prehistoriador. O sea, el historiador como tal, yo quisiera también ser San Martino, pero nos falta a todos un poquito a todos, ¿ah?
Pero, por ejemplo, el historiador está altamente preparado para hacer una historia de Piquirachá y de Talanachá, de los primeros avistamientos. Sí, o sea, aplicamos todo esto, pero el hombre de Talanachá no era un hombre que esté calato, ¿no? Era un hombre que caza, es un sapiens, ¿no? Y ahí habría que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, por qué en Ayacucho? ¿Por qué no se ha encontrado en el norte, a través del camino de la costa? ¿Por qué no se encontraba? Más bien se encuentra más en el sur, ¿no? De ahí también, por ejemplo, Tacahuay, ¿no? Entonces, observamos nosotros pues una cosa muy seria, ¿no? Solamente reflexionando sobre los primeros avistamientos en el Perú, tendríamos material para preguntarnos por qué habría una diferencia de casi 2000 o 3000 años, ¿no? Para que el hombre empiece con expresiones culturales bastante más complejas. Estamos hablando de un sapiens. ¿Qué le impidió al hombre andino, ¿no? La distancia, el frío, la escasez, ¿no? Las primeras culturas tribales marinas van a ser bastante más tardías que la de los primeros hombres, ¿no? Es decir, habría que buscar por qué sucede, o de repente los restos han sido eliminados con el tiempo, no lo sabemos. Muy bien. Entonces, esa es mi sugerencia, joven, ¿no? Siempre toda información, hágale su fichita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las fichitas después quedan para ustedes y no saben en qué momento pueden volver a serles útiles. ¿Sí? Yo les voy a compartir. ¿Quieren ver rapidito un taller de historiador? Sí, así unos 2, 3 minutitos. ¿Sí? Sí, profe, a ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice Rosita? ¿Puede ser o no? Un taller así rapidito de historiador. Ya, chévere, profe, está bien. Muy bien, Vicente, nos animamos un ratito. Vicente, Vicente, Vicente. Bueno, ya está, vamos. Entonces, vamos a compartir. Por ejemplo, voy a ir a un tema. Yo ahorita estoy haciendo una investigación. Voy a salir un ratito, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero hacer una investigación histórica. Estoy haciendo una investigación histórica sobre la época de la independencia, pero desde una óptica eh, de, una, de una organización social política determinada, ¿no? Entonces, nada, acá tengo mis investigaciones. Ya está. ¿No? De repente tengo algunas notas sobre historia del arte, la anoto, pero a lo que vamos es historia de investigación, ¿no? Entonces, ahí tengo yo toda una serie de textos, ¿no? O sea, acá cada textito que vamos nosotros avanzando en el tiempo hay que guardarlo. Hay que ordenar todos esos archivos, ¿no? Yo he puesto por corriente de la historia, o por corriente de la historia antropológica, historia política, yo Rudé, en fin, ¿no? O de repente nos llama la atención la historia de América, pues ahí está, ¿no? ¿No? Estos ya son fuentes para la historia de América, ¿no? Esto hay que ponerlo así, entonces. Ya está, ¿no? Fuentes para la historia de América, ¿no? Luego acá tenemos historia de educación, algunas cositas interesantes, historia de la familia, pero acá, por ejemplo, historia de Perú contemporáneo, ¿no? Ya algo tengo, vas ordenando. El sesquicentenario, aquí está, algunos textos que no me interesan, los busco, los cuadros, los bajo, y está, historia marítima, en fin, o sea, vamos ordenando, ¿no? Algunas revistas, y bueno, historiadores del Perú, ¿no? Y ahí tengo varios, ¿no? París, Aranío, La Rusea, Capiñay, Casalín, Chugue, ¿no? Iguren, sobre esclavos, Garfias, historia económica, historia de la corrupción, ¿no? Algunos textos más que otros, compendios, enciclopedias, pero también tengo textos de la época, ¿no? Fotos de algunos textos, ¿no? Por ejemplo, eh, a ver, fuentes para la historia de acá, por acá, historia colonial peruana. Este es un texto, por ejemplo, de circulación de la tría, qué interesante, mira, este me interesa. La circulación de Donatría, sí, interesante, ¿no? Me va a servir para la investigación que por ejemplo, ahorita lo que voy a hacer es copiar
o en todo caso, crear un acceso directo, ¿no? Lo corto y lo pego para un trabajo que estoy haciendo en el doctorado, ¿no? Oh, ya, listo, acá lo voy a pegar, listo, ¿ves? O sea, nada pierdo yo, nada pierdo, nada pierdo. Todo tengo que ordenarlo, así a poquito, pero tampoco toma un día, 2 días, ¿no? Y listo, ¿no? Con Victoria San Carlos, que fue mi tesis de licenciatura hace más de 15 años, ahí la tengo, ¿no? Todas las fuentes están ahí, todos son fichitas. Le doy clic a algo, todos son fichitas, todos son fichas. Todos son fichitas. Y así, ¿no? De repente algo de teoría del Estado, también tengo, ¿no? Fuentes históricas, ahí está Corte de Cádiz, el Libur, el escrito, la iglesia del Cusco, el fin Mercurio peruano, calendario Díaz Forastero, del 95, del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Listo, ¿sí? Entonces, esa es mi sugerencia. Y ahí cierro y dejo de compartir. ¿Ya? Así, o sea, todo regresó, todo texto que ustedes vayan llegando, denle orden. Denle así, y todo, si pueden ahora guárdenlo en la nube, ¿no? Ahora lo bueno es que Google Drive también es rico en eso, ¿no? Entonces ustedes pueden tener su Drive y pueden ir guardando ahí toda la información que ustedes gusten, ¿no? Se pierde algo pasa, hagan su Drive, hagan su, y listo, ¿no? Lo vuelven a trabajar. Ya, entonces esa es mi sugerencia. ¿Qué te parece, Rosita? ¿Es una forma útil o es oportuno? ¿Rosita? Sí, profesor, está interesante su forma de ordenar, archivar. Si tuviera más tips. Otro tips, claro, otro Ujú, tips que tengo, por ejemplo, es no dejar pasar el tiempo. O sea, por ejemplo, ustedes han visto que encontré un texto de Arriaga, ¿cierto? Y ujú. como yo estoy ahorita haciendo estoy presentando un congreso donde voy a escribir sobre el siglo XVII comienzos, un trabajo pequeñito, ¿no? Sobre un análisis de los textos del manuscrito de Guarachirí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenar las fuentes. Y ahora, si encuentro una fuente, inmediatamente lo coloco en el lugar donde me interesa colocarlo, que es lo que ustedes han visto. O sea, por ejemplo, yo ni por acá, tantas cosas que hay, yo ni me acordaba que tenía ese texto, ¿no? Entonces, ¿qué hice, Rosa? Pues, Roger y Rodolfo, lo que acabo de hacer ahorita, o sea, no dejen pasar el tiempo. Cuando ves algo que va a servir para otra cosa, le creas un acceso directo, lo pegas donde quieres pegarlo y listo. No lo dupliques porque eso hace más espacio. Eso es directo, que tiene como 2 KB, ¿no? Y ya lo pegas donde necesitas pegarlo, ¿no? Eso es la sugerencia. O sea, por ejemplo, tú tienes un curso de historia moderna, anda organizando tu información. Pero antes que la información, primero fue la necesidad, por ejemplo, ¿no? O sea, esto no nace de que, wow, pero somos ordenaditos, para nada, no es un desorden, ¿no? Mira, esto nace de necesidad, que ahora mismo te voy a mostrar. ¿Sí? ¿Hasta es interesante, Roger, Rodolfo? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿No lo ven? Sí, Interesante los profe. hechos. ¿Sí? Una reforzada, entonces, ¿no? Ahora, otro tips. Ya, en verdad, todo esto no nace primero con los libros de historia, nace de chambas. Miren, ahora les muestro. Dios, aquí está. Ya. O sea, lo primero que necesitaba antes de ordenar todo esto, lo primero que empezó, por ejemplo, acá están los cursos, ¿no? De su curso, prehistoria, chamba, o sea, en el sentido frío del término, ¿no? Es trabajo que tengo que hacerlo lo mejor posible, entonces lo ordeno. Entonces tengo historia antigua, a mí siempre, como yo ya les contesto en la primera clase, ¿no? Siempre me han estos cursos, ¿no? Y yo feliz, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí está, ¿no? O sea, eh, acá está la otra chamba también que tengo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O trabajo de 2020. Ah, listo, ¿no? Si yo necesito algo, como mi chamba es por ciclos, 2000, San Marcos, 2000, 2021, 2022, ¿no? 2021, listo, ¿no? O sea, es el trabajo el que dirigió los recursos de. Y acá tengo textos, por ejemplo, mira, acá cuando trabajaba en colegio,
y nada, entonces ordenaba, ya me tocaba temas de ecología, lo ordenaba, ¿no? Y siempre sean mis fichitas, ¿no? Por ejemplo, hidrología del Titicaca, ¿no? Entonces voy a compartirlo, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a abrir, ¿no? Ya, ya le di clic y listo, ahí está, mira. Y esto le enseñé hace más, 2009, 2019, 2021, hace 11 años. Y ahora cuando lo enseño, generalmente lo actualizo también. Ah, mira, ahora me acuerdo. Y así, o sea, fue el trabajo el que me obligó, ¿no? Bueno, la fuente de aquel tiempo, ¿no? Fue el trabajo el que me obligaba a organizar los temas. O sea, no empecé ordenando mis textos de historia, empecé ordenando la chamba. Trabajar en academia, trabajar en colegio. En universidades ya llevo 12 años estudiando en universidades, los últimos ya 6 años en el tiempo completo. Bueno, en todo caso, ya más tranquilo, ¿no? Así que, como se dice, este, el martillo manda el libro, ¿no? O sea, fue el trabajo el que me obligó a ordenarme, si no, olvídate, ¿no? Y no como enseño, ¿no? Eso sí, más o menos, ¿no? Sí, Rodolfo, ¿te pareció útil esta información, Rodolfo? ¿Sí? ¿Rodolfo? Bueno, supongo que sí, ¿no? Muy bien, Roger, Rosa, entonces, pues sí, ese es un poquito el taller, ¿no? Es ordenar, y claramente ese es el secreto máximo de los historiadores, ¿no? De nosotros, ustedes y yo, que ustedes están en formación y yo ya estoy en deformación, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Muy bien, Juventud Poderosa. Entonces volvemos a lo nuestro, ¿sí? Volvemos a lo nuestro. Vamos a abrir nuestro. ¿Sí? Muy bien. Rosa, volvió nuestra amiga Rosa. Muy bien, Rosa. Entonces, te queda un poco. ¿Cuáles serían los tips? A ver, así en pocas palabras. A ver. Ordenar nuestra información a tiempo cuando tengamos la información. A veces también me pasa a mí que estoy buscando un tema, ¿no? Y encuentro así, por una buena casualidad, encuentro un artículo que justo tocaba de mi tema. Entonces ahí creo que al toque hay que guardarlo, Sí. porque a veces no, o me pasa a mí que me pongo a leerlo y me agrada tanto la lectura que me olvido guardarlo. Ya. Y también, por ejemplo, las fichas. ¿Fichas? ¿O no me puedo? Ujú. Mira, vamos a hablar de eso. Adelante. Sí, las fichas todavía me cuesta un poco hacerlo, profesor. Si tuviera algún material extra o video así, porque yo hago mis fichas de mi manera, no así tan técnicas, así no las hago. No te preocupes, eso viene solito, ¿ah? Eso viene solito, como te digo, vas chambeando, vas agarrando. Tú me dijiste que trabajas en el SAT, ¿cierto? No, yo trabajo en un archivo en el archivo del Hospital de la Solidaridad, Ya, ¿de cuál de todos? de la sede Surquillo. Ahora se llama Sistema CISOL, ya no es Solidaridad. Solidaridad, sino Hospitales Sistema CISOL. Y con el tema de pandemia, ¿cómo han hecho? ¿Ha funcionado? Estuvo cerrado el hospital, tengo entendido, al inicio de la pandemia del año pasado, Ya. pero después me parece que mediados de junio ya tuvo que aperturarse, ¿no? Ah, pero tú sigues trabajando. Sí, yo sigo trabajando. Qué bueno, Rosita. Ya, al igual que el archivo, pues ten la plena seguridad que la historia empieza por así, es pequeño. Y, por ejemplo, siempre hay que aprovechar el momento en el cual uno está. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hice la tesis de licenciatura sobre historia de la educación, fue porque enseñaba en el colegio. Así nació. Y así hice la tesis. La maestría un poco más pensada y bueno, el doctorado ya estamos afilando motores, ¿no? Así que así va el tema, ¿eh? Aprovechamos lo que tenemos, ¿ah? Muy bien. Y recuerden que el 8 de julio la próxima semana hay que entregar el segundo trabajo, ¿sí? No se olviden ese detalle. Muy bien, juventud. Entonces volvemos a nuestro texto fabuloso.
Sí, Roger, ¿qué te parece, Roger? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, profe, está bonito, yo también tengo así mis archivos de en mi computadora, ¿no? Pero, este, ¿cómo dijo esa, lo que dice? No, no, ahorita es una palabra que ustedes, citar, no, no, no. Fichar, claro, eso Char. también, claro, yo no tengo mucha, costumbre en eso, pero sí me parece interesante. La cosa es la constancia, ¿no? Pero, y usted dice que, claro, la necesidad el trabajo lo que ¿cómo se llama? Lo instauró a ordenarse, ¿no? Claro, cuando hay una necesidad, a mí también ya poco a poco como me ordeno, ¿no? Ah, pero gracias por mostrarnos su forma de cómo ordenarse, ¿no? Y igual, bueno, voy a tomarlo en cuenta y lo que es fichar y también se ve, claro, como es ordenado, tener un poco de esfuerzo y dedicación, ¿no? Y gracias, profesor, gracias por sus tips. No, te agradezco, bueno, ustedes, y yo estoy para servirlos en un sentido, somos colegas. Ustedes van a ser bachilleres en historia, titulados en historia. ¿Sí? Entonces, el mundo es bonito mientras sepamos leerlo bien, ¿no? Y no pase lo que uno pasó. En un tiempo, o sea, no digo, o sea, yo podía saber un poco, nada, mucho, o algo del tema, pero luego cuando volvía al mismo tema al año siguiente o al salón siguiente me olvidaba, ¿no es cierto? ¿Qué me pasa? ¿No? Ya me acordaba, empezaba a armar, pero nada, o sea, el tiempo avanza, entonces uno estaba en la obligación de administrar las fuentes de trabajo, ¿no? En el sentido de si enseñaba hidrología de Titicaca, si enseñaba Moche, Chimú, entonces yo ordenaba, ¿no? Entonces cuando me tocaba el tema, ya, entonces simplemente lo imprimía y ya, eso enseñaba, ¿no? O de repente pedían, ya, hagas separata, bueno, en las academias, ya, o sea, mi separata, ahí también separata, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que vivir, ¿no? Así que poco a poco, esto que le sirva, por favor, con la mejor intención posible, que es lo que yo he intentado hacer. Muy bien. Entonces, vamos nosotros con algunos puntos, sobre todo en las conclusiones de este texto, ¿no? Que me interesa a mí señalar de sobremanera. Y miren, acá están algunos de los textos que nosotros estamos leyendo, ¿no? Ahí está Carbonell, ¿no? ¿No? Ahí están, mira, citaditos nuestros. Ahí está, o sea, estamos citando textos de prehistoriadores, ¿no? Y a este de la Torre también, ¿no? A este de la Torre también está en nuestro trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, estamos llegando ya a la desaparición del Neandertal, ¿sí? La siguiente lectura para la próxima. Generalmente es una lectura para la próxima semana. O sea, la semana, las dos sesiones, tienen solo una lectura. Solo que la semana pasada, como hubo una comunicación ahí fallida, pues hicimos el jueves un repaso y el viernes la sesión que nos corresponde, ¿no? Por ejemplo, para la próxima semana tenemos qué lectura. Vamos a ver. Vamos a ver, dijo el ciego Barty. A ver, Profesor, disculpe, una curiosidad. la que guste. ¿No hay así algunos estudios de cómo estudiaban los primeros historiadores o los historiadores clásicos así, de su metodología o sus formas de fichar así, como para poder leer alguito? Claro, claro, claro. No sé si algún historiador ha hecho como que algo así, ¿no? Macera, Para que macera, perdón. Yo creo que tengo algo. Mm, yo tengo algo que te puede gustar mucho, pero creo que no lo he fichado. Eh, yo sugeriría el prólogo del trabajo de historia, pero ese texto no está. Bueno, también a Burga, ¿no? El texto para comprender la historia, pero creo que lo tengo. ¿No? Vamos a buscar de una buena vez. Uh-huh. Profesor, dice Rodolfo en el WhatsApp que su señal está muy baja. ¿Pero tú me escuchas? Sí, sí, no, de él, de Rodolfo, su internet.
Ah, ya, ya, ya. No hay problema. Sí, Está por entrando eso, y saliendo. No hay problema, sí, dile. ajá, Sí, ponle así, por favor. No hay problema si entras y ya. sales, sí, de frente, ¿no? No, no es la primera vez tampoco. En el sentido general del término. Puede pasar aquí en donde sea. Ya que no se preocupe, que entre y salga la vez que quiera. ¿Sí? Gracias. Escríbele eso, por favor. Voy a buscar el texto que me pides. Mm, Yo sugeriría Zabaleta. Justo estaba leyendo este texto. Autobiografía fugaz. Pero voy a buscarlo ahora, ¿ya? Eh, sí está. Ah, sí está. Voy a ver si me la puedo bajar, ¿ya? ¿Tú lees algunas veces un poquito por tu celular, Rosa? Sí, profesor, justo ahora, tengo problema con mi computadora y todo lo estoy tratando de hacer del celular. Ay, qué bueno. Oye, lo bueno es que ahora hay celulares potentes a buen precio, ¿no? Sí, si no tuviera el celular no sé qué haría, profesor, porque mi laptop está, lo he llevado a reparar todo, pero he tenido problemas y por eso que no he podido avanzar el informe uno tampoco y no sé qué voy a hacer esta semana porque está el disco creo dañado, me dijo el señor de la reparación, pero Pero puedes trabajar también en tu celular, ¿ah? Hay una aplicación donde tú le dictas y el celular escribe. miren, voy a averiguar eso. No, trabajas. Sí, sí, ahora, bueno, mira, te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar, un momento. Primero quiero darte esto. Un minuto, ¿no? Ahora sí. Mm. Yo no estoy bajando, no, digo, ¿cómo se llama? Sí, activo para celular, editado, editado por voz. Ahí está, Saturn Write es uno de ellos. Y le dictas y te escribe. ¿Y eso sale en Word, profesor? Es un Word básico, pero ya, copias y pegas. Allá. E incluso sería suficiente para mí, ¿ah? O sea, porque yo quiero leerlos. Yo quiero leerlos. ¿Sí? Eh, Aquí está, ¿no? La parte inferior, se despliega el menú, se encuentra opción, me queda todavía está, listo. Perfecto. Ya, así que nada, lo usas y me cuentas, pues, Rosa. Además, a ti se te ve que eres curiosa y eso es bueno. Ya, ya, muy bien. Ahora sí, el texto está acá ya. ¿Y cómo está ahora el tema cómo está ahora, Rosa, el tema eh, de internet por celular? ¿Cada vez es más tranquilo o hay que, más o menos, cuánto sale un costo o sea, tener al mes servicio de internet en un celular? Más o menos. De internet, profesor, yo pago, eh, bueno, ahora pago 80 porque cuando tenía el Claro al inicio tenía que pagar 120 soles por la instalación. El Claro te cobra la instalación y te lo factura en 6 meses para que pagues
en cuotas, ¿no? La instalación y después, aparte de los 80 mensual. Mm. Eh, Roger, en tu caso, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta a ti tener internet todo el mes? Ah, ya, profesor, Adelante. bueno, acá compartimos, la verdad que no sé, cada uno, yo aporto 15 soles, pero como es una familia, a ver, Leonardo, ¿cuánto está el internet todo que pagamos? ¿Pero cuánto? ¿100 soles mensual? No, es 85, dice mensual. Ah, ya, pero Ah, estamos hablando para el celular. para celular, Claro, para celular, claro. yo tenía yo tengo Entel y bueno, me daban 6 gigas por 30 soles. Ya, Pero ¿y eso ahorita cuánto también, te, ajá, sí. te llega? 6 ¿Cuánto te gigas, llega? bueno, 6 gigas sí es suficiente para un mes hasta, y me regalan como 2 gigas. No, claro, 6 gigas, sí, sí me queda sobrado, porque antes yo pagaba 20 soles nomás y me daban 2 gigas ¿no? O 3 gigas nada más. Pero sí, sí sobrado, sí me rindo con eso. Que, o sea, con 2 gigas tú puedes vivir un mes. O sea, normal con tu internet. Te Claro, pero pregunto, ¿eh? me faltaba, por eso me pasé a 30 soles, que de todas maneras me quedaba chico cuando iba a la calle, así con 2 gigas, de todas maneras, por eso me pasé a 10 soles más y me dijeron que me dan 6 gigas. Y con eso ya está más tranquilo para... Sí, ahí sí ya me sobra todavía, o sea, termino un mes y me sobra todavía como 2 gigas, así. Depende también de la rutina que lleve un mes, pues, ¿no? Claro. Ya, o sea, más o menos está gastando mensual cuánto, 30 soles, 40 soles para tener un mes de internet. Entiendo eso, en tu celular. 30 soles máximo. Mm. Rosa, ¿y por qué la diferencia? Porque es bastante, son 50 soles de diferencia. Profesor, yo tengo en mi casa, yo no tengo Ah, en y otro. ahí le enchufas tu celular. Sí, por Wi-Fi, porque es más fuerte el Wi-Fi, la señal. Ah, yo pensé que tenías en tu celular, tenías internet así cuando te No, movías. como es en la noche la clase, entonces ya no llego y ya me conecto directo por el Wi-Fi. Ya, pero por ejemplo, para tu celular, te pregunto, tú gastas entonces 80 soles para que tu celular tenga internet en un mes. Sí, en mi casa, nomás. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Ujú. Ah, ya, pero ya, entonces ya entendí ya. Rodolfo, entonces por ahí está más o menos el precio, ¿no? 30, 40, por ahí mensual. Ah, no, es regular, ¿no? Es regularcito, ¿ah? Es regular, creo que por ahí hay que... Ya, muy bien. Te voy a mandar el link, ¿sí? Porque es un texto que te va a... Aquí está, pero no sé por qué no lo puedo abrir. A ver otra vez si lo puedo abrir. A ver, vamos a ver si no. Ya. Te mando el link. Este texto es. A ver, dale clic, por favor. ¿Sí? ¿Lo pudiste abrir, Rosa? Ustedes también, ¿ah? Sí, profesor, autobiografía Fagas. Fugaz. Fugaz, Carlos Eduardo Zabaleta, Fondo Sí, Editorial de San Marcos. sí. Con ese texto van a tener una idea abierta de lo que significa el trabajo académico, ¿no? O en todo caso, la supervivencia con esta línea de apertura. Empiecen por ahí, ¿ya? Y a ustedes que les gusta pues leer, lo leen y combatamos en clase también. Claro, lo mío es siempre el tema que estamos desarrollando, ¿ya? Pero sería bueno, ¿no? Como para que tengan una idea bonita de trabajo de investigación, o sea, aparece de la mano con la universidad, definitivamente.
Ya, antes de continuar, bueno, ya les di el texto, el de la próxima semana es el siguiente. ¿Sí? A ver, espérenme un ratito. Voy a compartir. Texto para la próxima semana, por ejemplo, es... eh, miren, este texto es el último ya de la... Es el último de la primera unidad. Hoy día, jóvenes, estamos terminando la primera unidad. Los rasgos biológicos paleoantropológicos, ¿no? En el cual nos hemos concentrado principalmente en el neandertal. La próxima semana empezamos la unidad 2. Y miren, bonito, porque justo estas dos trabajos que tenemos ya tienen una nota. Tienen dos notas. Tienen nota oral y tienen ya su nota de primera unidad, ¿no? Ya la próxima semana debo dejarles también ya sus trabajos de fin de ciclo, fechas incluidas. Muy bien. Entonces, aquí ya la próxima semana empezamos ya con los sapiens. Por eso es que estamos ya en los finales del ¿no? Miren, qué bonito, ¿ah? Rapidito, en lo cual estamos en los espacios simbólicos religiosos, ¿no? De los primeros sapiens, ¿no? O sea, estamos nosotros viajando en el análisis inmediatamente anterior a la revolución neolítica, porque la revolución neolítica va a significar de por sí, o sea, el hecho de que el sistema agrícola exista, para nosotros es un parteaguas, o sea, ahí termina nuestra clase. Qué bonito, ¿verdad? O sea, y siempre desde una línea, ¿no? Que es el tema del análisis, pues, de lo simbólico, ¿no? Porque eso es lo que hemos visto, ¿no? En estos temas, ¿no? Y hemos inclusive hecho buenos aportes. Entonces, como los doy día. Entonces, la próxima semana, por favor, Rosa y nuestros amigos, Rosa, Roger, Gawana también, eh, tenemos que leer a Fernández 2014. Vamos a nuestro vamos a nuestro Meet, Fernández 2014. Aquí está. ¿Eh? Fernández 2014. Este es el texto. Nosotros trabajamos un texto por semana. ¿Eh? Entonces, por favor, ahí ustedes, los enterramientos neandertales, ¿no? Tal vez la última parte, ¿no? Ya, antes de despedirnos del todo de los neandertales. Este es un texto muy bonito porque viene también con gráficos, ¿no? Vemos el rostro, pues el cráneo de un neandertal frente a un sapien, ¿no? El neandertal es más intimidante, más rudo, ¿no? Pero también más bajito que el actual, ¿no? Tiene 1,64 m, pero tiene una complejidad mucho más robusta, más fuerte. Y acá tenemos, por ejemplo, con los elementos, bueno, esto lo vamos a ver la próxima semana con detalles, ¿no? Miren, estos famosos dijes de conchitas ya lo usaban los neandertales, o sea, sabían de algo comportamiento. Está bien bonito, ¿ah? Vamos a despedirnos muy bien de los neandertales, ¿ah? Bueno, este es el texto de la próxima semana, ¿sí? Fernández 2014, por favor, ahí no. Rosa, un favor, coloca el texto de la próxima semana, Fernández 2014, lo vamos a ver jueves y viernes. Ahí lo coloca en el chat, por favor, Rosita, ¿sí? Disculpe que te moleste. ¿Sí, Rosa? Ya, profesor, ¿está bien? Excelente, gracias. Pero recuerden que ustedes pueden aportar el jueves o pueden aportar el viernes, pero ya tienen la lectura. Y nuestro amigo sí, Rodolfo, sí nos vas a aportar el jueves, ¿no? Te esperamos, ¿no? No te preocupes, te esperamos para escuchar tu aporte. Tienes esta semana más y entonces yo, porque mi idea es colocarte un buen horario, ¿ya? Y sé que tienes la capacidad, todos tenemos la capacidad de saber escuchar, ¿no? Y la oportunidad siempre va a estar presente una vez, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, seguimos con el trabajo. Eh,
Listo, vamos a... Voy a compartir el texto de hoy, que es el de Rivero, ¿no? 2008. Ahí es el 98, perdón. Bueno, vamos a la parte final del texto, ¿sí? A los motivos, a lo que significa el final, ¿no? Del Neandertal. Muy bien, aquí está. Vamos a agrandar. Muy bien. La existencia de una diferencia anatómica, neurológica, cognitiva entre las poblaciones otorga a los neandertales unas menores capacidades cognitivas. Y con esto ya es muy distinto el formato de distanciamiento y de diferenciación, ¿no? Es decir, incluso lo motivacional, ¿no? El hecho de tener mayor capacidad te da mayor expectativa, te da de alguna manera mayor esperanza, ¿no? Es decir, el sapien es más flexible conductualmente. El neandertal puede morir en su ley. O sea, si le quitas comida a un neandertal, el neandertal te matará. Los sobrevivientes ya no vendrán 5 o 10, vendrán 40, vendrán 30 y matarán a nuestros neandertales. Recuerden que su contextura y su contacto constante con la naturaleza lo hacían ciertamente bastante violento al neandertal. Esa menor capacidad de adaptabilidad de conducta va a ser uno de los problemas que va a afrontar el neandertal frente al humano. El humano sapiens sabe fingir, sabe aparentar que está perdiendo. Eso no lo tiene en mente el neandertal, ¿no? Es decir, estamos viendo nosotros entonces que no se trata de que los sapiens mataron a los neandertales y los acabaron. No, lo que pasa es que el sapien tenía una mayor habilidad demográfica que la que tenía el neandertal. Tenía mayor capacidad de caza, tenía mayor capacidad de recolección, tenía mayor capacidad de sociabilidad y de alianzas entre sus pares, cosas que no tenía el neandertal, pero cognitivamente eran iguales o casi iguales. El neandertal también se vestía, el neandertal cosía, tenía ropa, se protegía del frío, no estaba saliendo, ¿no? Por plena, plena etapa gélida del mundo, ¿no? Etapa gélida europea, ¿no? Del eh, una de las mayores dificultades que tenía el neandertal era la alta tasa de mortalidad infantil, ¿no? Y aparte de que su longevidad no era muy alta, o sea, llegaba a 40, 50 años, no más. ¿Y esto por qué? Bueno, al parecer no tiene una conciencia muy oportuna sobre el tema de salud, no se lo pidas tampoco. Eh, en 1000 años el aumento de tasa de mortalidad infantil es solo un 2%, hace que una especie se extinga en 1000 años, ¿no? Y el neandertal fue una especie exitosa. Estamos hablando de más de 100.000 años de existencia. El sapio no tiene ni 40.000. Y además, el aumento, uy, qué rapidito, ¿no? Y además el aumento en la población de los seres humanos empezaba pues a hacer una competencia con el espacio. Insisto, no lo tomamos como que los dos se luchan por los espacios, no así, simplemente si antes llegaban, si antes cazaban mamuts, el retiro de estos hacia la zona de Siberia, donde van a estar los últimos, va a darle un recurso menos de alimentación, de piel, de cuero, de herramientas.
los horizontes están llenos, los mundos están llenos, y él estaba altamente especializado para este tipo de caza, ¿no? Bueno, se adapta 200, por lo menos 100.000 años más a este espacio, a este Holoceno, ¿no? Se adapta el Neandertal, pero no tiene la capacidad cognitiva, asociativa, lingüística, cultural, que sí tiene el sapiens. Sí, es decir, para el frío, al Neandertal le hacía bien tener pequeñas unidades de trabajo, de ataque, 3, 4 unidades, ¿no? Y juntos para una especie de alianza, cuanto mucho 20 individuos, 30 individuos, no más, no formaban grandes comunidades. Empezaron a formar grandes comunidades, pero ya en la etapa final, casi, cuando ya casi todo el horizonte europeo estaba tomado geográficamente por las potencialidades del Sapiens Sapiens. Entonces, esta posesión de una estructura social mucho más compleja que podía generar el mental le jugaba en contra, ¿no? Entonces, lo que dice nuestro doctor Rivera, que hemos leído 2 separatas de él, es que la presión ambiental, tanto climática como el grupo humano, va a ser una competencia con la cual el mental no puede tener, no tiene línea, pues, no puede, es muy difícil, ¿no? Es, en verdad, ciertamente muy complicado. Wow, jóvenes, ¿no? En conclusión, la realidad prehistórica debe realizarse con amplios estudios, y eso también nos falta a nosotros, ¿no? Yo sinceramente me gustaría meterme más, pero el tiempo en mi vida tengo ahorita ya. A mí me llama la atención Telarmachay, Piquimachay, la Uricocha. Me llaman muchísimo la atención porque tenemos herramientas para realizar, ¿no? ¿No? Entonces, un ratito, disculpen. Déjenme un minutito, no se vayan, un minutito. Perdónenme, ahora sí. Entonces, les decía, jóvenes, juventud, que llama la atención, en verdad, este tema, ¿no? Y todavía lo estoy pensando, ¿no? En el sentido de aplicar todo esto que estamos viendo para analizar a los primeros hombres ¿no? de Piquimachá y de Cucho, ¿no? Creo que sería lo más cercano pero es que hay grandes diferencias, ¿no? Y es que Piquimachá y la Uricocha, pues, no, vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Pero creo que sería algo interesante si lo planteamos por ahí, ¿no, Rosa? ¿No, Roger? No sé, Rodolfo, ¿qué dicen ustedes? Vamos a pensarlo, ¿no? Sí, Parece que... profesor. Sí, Roger, ¿no? Aplicarlo a estos primeros habitantes, ¿no? No todo lo que hemos ido aprendiendo sobre los antiguos hombres de historia, ¿no? Y aplicarlo a los primeros pobladores nuestros. Yo creo que podemos hacer por ahí. ¿Qué te parece un trabajo así, Rosa, no? O sea, 2, 3 separatas sobre la prehistoria nuestra y echamos de frente. Porque acá ya estamos hablando de neandertales, ¿no? Entramos ya a los primeros sapiens. ¿Qué dice Rosa? ¿Lo planteamos así? ¿Tú qué dices, Rosita? Sí, sí, profesor, está muy buena la idea. Me agrada la idea de ver el tema de Muy nuestro. bien, aprobamos por Rosa. ¿Tú qué dices, Ajá, Roger? ¿Le echamos sí. o no le echamos? ¿Roger? Profesor, claro, como usted dice, ajá, Claro, para tenerlo aterrizado, ¿no? Perfecto. Rodolfo, ¿tú qué dices? ¿Rodolfo? También, profesor. Perfecto. Entonces, mira, voy a ir dejando Me, más esta primera separada, ¿ya? me parece bien. Excelente, estimado. Voy a bajarme esto. Dame un minuto.
Eso, por ejemplo, Rosa, es lo que yo hago. O sea, pero esto, ¿sabes quién me enseñó a mí? Un profe de sociología me enseñó eso. ¿Quieres saber quién me enseñó a hacer eso? O sea, de mejor en el momento. Rosa. A ver, profesor, cuéntenos. Bernardino me enseñó. Bernardino. Sí, fue mi asesor de tesis de maestría. Bernardino Mm, Ramírez. ujú. Yo también, por ejemplo, era de. A él le agradezco esto de mejor en el momento, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, igual, ¿no? Ya yo dejaba de ahí, si llegaba a la casa, si me acordaba, ya lo guardaba, ¿no? Pero después me olvidaba cómo era, y ya entre buscar y buscar, ya era, ¿no? Entonces, nada, me dijo, pero ¿por qué no apuntas ahí mismo? ¿Por qué no lo buscas? Pero es que no tengo computadora. Anda la computadora ahí, me decía. Y de verdad, pues, ¿no? Y ya lo guardaba en mi nube, un USB en ese tiempo, ¿no? Ahora nadie usa USB, ¿no? Lecturas para fin de. Entonces, lecturas para TF, para el trabajo final, ¿ya? Esa bibliografía mínimo, voy a ir compartiendo, ¿ya? Voy a subir acá. Materiales para trabajo final. Llegamos bajando, ¿no? Ahí está, vamos. Ahí está. Ya, ya, ahí vamos dejando un tremita. ¿Ya? Ahí le dan clic, comparto, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, ya tienen ustedes, para que vayan repasando un poco, ¿no? El tema de las cuevas de Piquimachay, por ejemplo, ¿no? Van a leer, ¿no? Pero ya van a entrar con todo lo que estamos hablando de los neandertales y sapiens. Ya que van a entrar con todo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, wow, ya, listo, 46. ¿No? Rápido, ¿no? Entonces tenemos lectura para la próxima semana, ¿no, Rosa? ¿Sí? Sí, profesor, el autor es Fernández Sí. de ¿Para los incluir? enterramientos neandertales en Euroasia. Sí, Ya. así es, ese es. Ya es un texto pequeño, repásenlo, fíchenlo. No necesitan hacer la ficha de todo. O sea, al inicio es difícil. Con lo que vayan haciendo, van haciendo sus fichas. Y sobre eso le va a salir un trabajo más bonito. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Listo, nos vamos. Antes de irnos, a ver, nos podemos ver, ustedes dirán, ¿sí? Para la fotito de fin de la hora. Para mis evidencias. Nos piden evidencias, jóvenes. Muy bien. Ahí está Roger. Muy bien, muy bien. Ahí, ahí, ahora sí. Ahí está Roger. A ver, Rosita. Ya se fue Vicente. Rodolfo. Bueno, él nos avisa que su señal está. ¿Sí?
Muy bien, Rosita. A ver, nos despedimos entonces, Rosita, para la evidencia. Ahí está, Rosa. Qué gusto verte, ¿eh? Qué gusto verte. Muy bien, 2 minutos, de Vicente, volverá, no volverá. Bueno, ya está. Ya está. Sonrían, ¿eh? Ya está, ya listo. Ya está. Ya. Hay otro, no sabe, ahora sí. Mejor esta con Rodolfo. ¿Sí? Ahora sí, listo. Sonrían, jóvenes, mirando la cámara. Eso es. Muy bien, muy bien. Muy bien, Rodolfo. Ya estará, ya listo. Ya listo, ya está. Voy a guardarlo. Hoy día es 2 de julio. Sí, sí, porque el no me digas, doctor Vázquez Monge, sí, en esas cosas, sí, ¿dónde está la evidencia? ¿Me dice? Ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia, doctor. Muy bien. Sí, sí, sí. Bien, muchachos, tienen su lectura. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao. Buena semana. Hasta luego, Rosa, Roger, Rodolfo. Cuídense Hasta luego, mucho. profesor. Hasta luego, Buenas profesor. noches. Gracias. Hasta Tomen sus luego, precauciones, profesor. ¿ah? Hasta luego, Rodolfo. Todavía con alcohol, todas esas cosas, ¿ah? Sí, todavía. Un ratito más. Ya nos toca ya las vacunas. Muchachos, cuídense. Dios los bendiga.